Mire, a los fascistas, como Milei, se les para con más derechos. Finkelstein argumenta que Milei no tiene la actitud pluralista que se requiere para una vida democrática, sino una actitud fundamentalista que no acepta la posibilidad de que otros piensen distinto. Plantea que si bien el partido de Milei se ubica en el populismo democrático y no en el fascismo dictatorial, sus rasgos están más cercanos al fascismo que otras formas previas de populismo. Estas formas de neofascismo, si se les puede llamar de esta manera, aunque no sé si el término es quizás lo más preciso, pero... Todavía estoy pensando cómo llamarlo. Es que no sé cómo llamarlo, porque es como un eclecticismo, pero cogiendo lo peor de cada lugar, además, ¿no? Me parece que yo uso mucho la palabra extrema derecha, pero estoy empezando a pensar que ya no significa nada, ¿no? No significa nada. Y hay que resignificarlo. No, es neofascismo, en cierta medida lo es, ¿no? Hace mucho tiempo que es una moda tratar a la gente que no es de izquierda de fascista. Esta es una estrategia para desprestigiar a los que defendemos las ideas de la libertad, el mercado, el capitalismo y cosas por el estilo. Pero vale la pena detenerse en la esencia de esta doctrina del fascismo, el nazismo y también del comunismo para entender por qué esta acusación no solo es estúpida, sino que carece de todo fundamento a nivel ideológico, a nivel histórico y también a nivel económico. Totalmente desesperados por oponerse al avance inexorable de los libertarios, el Partido del Estado, compuesto por la casta política, los periodistas ensobrados, los econochantas, los sindicalistas garcas, las feministas radicales, los promotores de la ideología de género y todo el virus de la militancia woke, han tratado de instalar la idea de que ellos conforman un frente antifascista. Así los libertarios quedamos redefinidos como los nuevos fascistas y ellos quedan redefinidos como los antifascistas. En este video voy a desmontar una por una semejantes falacias apelando a la bibliografía de Mussolini, a la bibliografía del fascismo y a la bibliografía del nacionalsocialismo, o sea, a mi lucha de Adolf Hitler. Voy a concentrarme en 6 puntos en concreto: la concepción del Estado, la concepción de la democracia, la concepción de la libertad, la propiedad privada, la economía y la ontología social. Vamos a por ello. Estamos diciendo que el fascismo es una doctrina totalitaria. ¿Qué significa que sea totalitaria? Todo lo que implica la vida del individuo y la sociedad civil debe estar bajo la tutela o el control del poder político. Benito Mussolini, que escribe un artículo que se llama La doctrina del fascismo, que obviamente no ha leído nadie en la izquierda, sostiene que el fascismo es la tesis de que nada puede estar fuera del Estado, nada puede ir contra el Estado, todo debe estar dentro del Estado. Eso lo dice en su ensayo La doctrina del fascismo. El mismo Mussolini en este artículo dice literalmente que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo. ¿Por qué el fascismo es una reacción en contra del liberalismo? Porque el liberalismo plantea que los derechos del individuo son superiores al poder político y también a cualquier necesidad que pueda tener el colectivo. Obviamente, para un dictador totalitario, un Hitler, un Mussolini, un Stalin, un Fidel Castro, no puede haber derechos superiores al poder político, porque si acepta que existan estos derechos superiores al poder político, entonces tiene que aceptar la limitación a su propio poder y por lo tanto no tiene la capacidad de controlar o de decidir qué va a ocurrir con la vida de las personas. En ese contexto, el capitalismo, los derechos de propiedad sobre los medios de producción, pasan a ser un freno frente al poder estatal del partido y en consecuencia incompatible con la doctrina del fascismo, porque como nada puede estar fuera del Estado, no puede haber derechos de propiedad que estén fuera del Estado. Y en la Alemania nazi, tanto como en la Italia fascista, el derecho de propiedad era meramente nominal, es decir, los dueños de los medios de producción tenían que hacer finalmente lo que el poder político les obligaba a hacer. Empecemos por la concepción del Estado. Para un libertario, el Estado no es mucho más que la organización que monopoliza el uso de la violencia en una sociedad. El Estado se define por el uso de la violencia. Por lo tanto, lo que quiere un libertario es reducir el Estado, limitar el Estado y controlar al Estado. El libertario es, en una palabra, esencialmente un antiestatista. ¿Pero qué hay de los fascistas y qué hay de los nacionalsocialistas? Vamos a leer a Mussolini en uno de sus textos más paradigmáticos titulado La doctrina del fascismo, que fue escrita además con Giovanni Gentile, el gran filósofo del movimiento fascista. Vamos a ver algunas de sus citas más importantes. El fascismo está en contra del liberalismo clásico. El liberalismo negaba al Estado en interés del individuo particular. El fascismo reconfirma al Estado como verdadera realidad del individuo. Siendo antiindividualista, la concepción fascista se pronuncia por el Estado y se pronuncia por el individuo en cuanto éste coincide con el Estado, que es conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. Miren ustedes cómo el fascismo personaliza al Estado. Le atribuye una forma personal superior a la del individuo. Le atribuye
atribuye voluntad y le atribuye conciencia. En otra parte del mismo texto, Mussolini escribe: para el fascista todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe y tanto menos tiene valor fuera del Estado. La existencia humana queda subsumida en el aparato estatal. En otro fragmento del mismo texto, los autores fascistas escriben: en este sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. El fascismo entiende que en la órbita del Estado ordenador, las reales exigencias que dieron origen al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas y efectivamente les asigna una función y un valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. Fíjense que incluso Mussolini reivindica parte de la trayectoria socialista en cuanto expande ilimitadamente los contornos del aparato estatal. Y decir que un libertario es fascista es una total y completa ignorancia. A su vez, Hitler, en uno de sus textos más famosos, Mi lucha, escribe lo siguiente: el Estado es un medio para un fin. Su finalidad consiste en la conservación y en el progreso de una colectividad bajo el punto de vista físico y espiritual. Esta conservación abarca, en primer lugar, todo lo que se refiere a la defensa de la raza. Para Hitler y para el nacionalsocialismo en general, el Estado es un aparato de poder que tiene un fin primordial, el de conservar a la raza superior y expandirla por la tierra. También en ese sentido, el nacionalsocialismo es otra forma más de estatismo. Lo interesante es que Mussolini llevó muchos años de su juventud una medalla de Karl Marx, y por mucho tiempo llevó esa medalla de Karl Marx porque era su máximo referente y líder intelectual y también hasta cierto punto político. Él admiraba a Marx, incluso lo elogiaba ya cuando estaba en el poder en Italia, y reconocía una tremenda deuda en su filosofía porque venía de una familia marxista, comunista, socialista. De hecho, el mismo Mussolini había sido originalmente socialista y en consecuencia la matriz ideológica fascista deriva en buena medida del marxismo. El mismo Hitler, y esto poca gente lo sabe, le dice a Hermann Rauschning, que lo confiesa en sus memorias, que él es el realizador del marxismo. Hitler dice: yo soy el realizador del marxismo y he aprendido mucho de los métodos marxistas. En última instancia es una guía maestra para todo lo que está ocurriendo bajo lo que Hitler lleva adelante con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ese partido nazi es una reacción también en contra del capitalismo que ellos consideran de origen judío y burgués. No se olviden ustedes que los nazis detestan a los judíos, entre otras cosas, porque los consideran los creadores de un sistema financiero capitalista que supuestamente es corrupto y abusa de la raza aria en el caso de Alemania y que está organizado internacionalmente por estas élites judías. Eso es lo que dicen los nazis, y en consecuencia hay que reemplazarlo por un sistema genuinamente socialista. Y entonces cuando uno lee el programa de gobierno de los nazis, los puntos que plantean en la década del 20, uno ve básicamente lo que se postula es el control total del Estado sobre la economía. La propiedad privada como la conocemos desaparece y todo pasa a ser parte del control estatal. Hitler también prometía el año 1921 en discursos que él estaba luchando contra el capitalismo y que de lo que se trataba no era solo de eliminar el capitalismo judío, sino también el capitalismo cristiano, y dice: tenemos que eliminar toda forma de capitalismo. Esas son palabras de Adolf Hitler, que están luchando contra toda forma de capitalismo. También propone y promete un orden socialmente justo, un Estado socialmente justo, y de hecho eso es lo que hace cuando llega al poder en Alemania. Es básicamente un gigantesco Estado benefactor, como explica el historiador Götz Ali, que soborna a la gente para apoyar el partido nazi regalándole cosas gratis. ¿Y cómo se financiaba? En parte con todo lo que le quitaban a los judíos y a los países en los que iban conquistando, todo lo que robaban a sus legítimos dueños, que es como funciona el Estado. Entonces, Hitler, que dice que es el realizador del marxismo y que confiesa haber aprendido mucho del marxismo, es una persona que detesta y rechaza el capitalismo y su partido, el Nacional Socialista Obrero Alemán. Tiene muchas declaraciones en el sentido de que ellos son anticapitalistas. Uno de los máximos jerarcas de ese partido, en su minuto, declara que ellos son anticapitalistas y enemigos acérrimos del capitalismo porque son socialistas intrínsecamente. El mismo Goebbels, que era el ministro de propaganda alemán de Hitler, era un gran fan y seguidor del marxismo. En su momento fue un marxista, bastante convencido en su juventud, y mucho de sus ideas siguieron siendo aplicadas en todo su trabajo como ministro de propaganda, derivadas también de prácticas de los comunistas. En este lugar hablemos sobre la concepción de la democracia que tienen los libertarios versus la concepción de la democracia que tienen los fascistas y los nacionalsocialistas. Von Mises, uno de los grandes autores de la Escuela Austríaca de Economía, una de las escuelas más importantes de los libertarios, afirmaba en su libro El socialismo que la democracia era un método valioso en tanto y en cuanto permitía recambiar a los gobernantes sin caer en guerra civil. Es decir, lo que provee la democracia es una solución en los votos y no en las balas. Para el libertario la democracia es importante por eso, pero está restringida ¿a qué?
a respetar tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Dado que en una sociedad los intereses son plurales y las posiciones políticas son plurales, las mayorías son cambiantes. Y en ese sentido, la mayoría no está legitimada para avanzar sobre la propiedad, la libertad o la vida de ningún individuo. Al contrario, el fascismo cree en otro tipo de democracia, en la democracia totalitaria, en un régimen de partido único que fusiona al Estado con el partido y al partido con un pueblo de ficción, monolítico y homogéneo a la fuerza. En 1926, por ejemplo, la ley Rocco proscribió en Italia todos los partidos políticos con excepción del Partido Nacional Fascista. El 14 de julio de 1933, el Partido Nacional Socialista Democrático de los Trabajadores se constituyó en el único partido político legal en Alemania. El 1 de diciembre, el partido quedó indisolublemente ligado al Estado. Escuchen, por ejemplo, lo que decía Hitler en un discurso pronunciado en el año 1933, precisamente. Los partidos políticos han quedado ya definitivamente eliminados. He aquí un acontecimiento histórico de cuya importancia y alcance no se dan muchos cuenta perfectamente todavía. El partido es ahora el Estado. Todo el poder yace en manos del Ejecutivo. Hay que impedir que el centro de gravedad de la vida alemana vuelva a emplazarse en sectores aislados o tal vez en organizaciones. Ya no hay más autoridad de una región o territorio parcial del Reich, sino únicamente del concepto de pueblo alemán. Curiosamente, esta misma concepción de la democracia tuvo el marxismo-leninismo, o sea, el socialismo real, y las distintas versiones de este, incluso en América Latina, como por ejemplo en Cuba. Dicho sea de paso, los comunistas soviéticos en 1921 instituyeron formalmente también un sistema de partido único. En la Constitución cubana de 1976, el artículo 5 designó al Partido Comunista Cubano como el único legal en toda la isla, fusionándolo además con el Estado. El Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy vigente en el régimen chavista encabezado por el dictador Nicolás Maduro, en la práctica también funciona como un partido único. Noten ustedes entonces la enormidad de la diferencia entre un libertario y un nacionalsocialista y un fascista en cuanto a la concepción de la democracia. Mientras el libertario cree en la pluralidad y en la legalidad de un sistema de partidos amplio, el fascista, el nacionalsocialista y el socialista, marxista, leninista creen en un sistema totalitario de partido único. Era además un hombre que admiraba profundamente a Stalin. Él decía que Stalin era el único líder que él admiraba realmente. Y no es casualidad que los nazis y los soviéticos hayan hecho el pacto Ribbentrop-Molotov para repartirse parte de Europa del Este en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque la afinidad ideológica entre ambos, entre Hitler y Stalin, era absoluta. Y si ustedes comparan la ejecución en la práctica de las ideas comunistas en la Unión Soviética con las ideas nazis en la Alemania, el resultado es exactamente el mismo. Un Estado totalitario que controla absolutamente la vida de los individuos y la vida social, donde nada está fuera del Estado, es en donde se adoctrina a los jóvenes en las escuelas, donde todo es un instrumento de la propaganda política del Estado, de decir que es controlado por el partido. En el caso de los soviéticos, el Partido Comunista; en el caso de los nazis, obviamente, en Alemania, el Partido Nacional Socialista, donde tú tienes los campos de concentración, las masacres, la destrucción de toda propiedad que no sea afín al gobierno. Tienes lo mismo en un lado y en el otro. Por eso este pacto no era una cosa de pura estrategia, sino también de afinidad ideológica, y Hitler reconocía que era un gran admirador de Stalin. En tercer lugar, hablemos sobre la concepción de la libertad que tiene un libertario versus la concepción de la libertad de un fascista y de un nacionalsocialista. Hayek, otra de las grandes plumas libertarias de la Escuela Austríaca de Economía, definió a la libertad como ausencia de coerción sobre una voluntad legítima. ¿Qué es una voluntad legítima? Es una voluntad que no hiere los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de otros individuos. Ya hemos visto que para el libertario el Estado es una máquina de agredir derechos, es una máquina de violentar a los individuos. Por lo tanto, la libertad se realiza en la medida en que se disminuye el tamaño del Estado. A más Estado, menos libertad; a menos Estado, más libertad. La concepción del fascista es exactamente la contraria. Para el fascista y para el nacionalsocialista, la libertad solamente se puede realizar en el seno de la autoridad estatal. Vamos a leer a Hitler y a Mussolini al respecto. En la doctrina del fascismo, Gentile y Mussolini escriben: el fascismo se pronuncia por la libertad, se pronuncia por la única libertad que puede ser una cosa seria, a saber, la libertad del Estado y del individuo en el Estado. Es decir, a quien realmente hay que hacer libre es al Estado, y en segundo lugar, a un individuo totalmente subsumido por la autoridad estatal. Leamos un poco más siguiendo a Hitler. Nosotros entendemos el Estado como el organismo viviente
fuente de un pueblo que no solo garantiza la conservación de este, sino que lo conduce al goce de una máxima libertad, impulsando el desarrollo de sus facultades morales e intelectuales. También para Hitler, escrito en Mi lucha, la libertad es irrealizable por fuera del contexto estatal. Veamos un ejemplo concreto: la libertad educativa. Para un libertario, los padres de familia tienen que tener toda la libertad para elegir la educación de sus hijos. Para Hitler, en cambio, el Estado debía elegir la educación de los infantes. Vamos a leerlo. Del mismo modo que en lo tocante a la instrucción escolar interviene hoy el Estado, el derecho a la autodeterminación del individuo también se supedita al interés de la colectividad, sometiendo al niño a la instrucción obligatoria sin previo consentimiento de los padres. Una alianza íntima entre el nacionalismo y el espíritu de justicia social debe ser implantada ya en los corazones juveniles. La culminación de toda la labor educacional del Estado racista consistirá en infiltrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juventud que le esté confiada la noción y el sentimiento de raza. El Estado racista debe adoctrinar en el racismo a los individuos, incluso allí donde los padres de familia no comulguen con esa doctrina. Cambien raza por género y tendrán un panorama muy parecido al actual. Otro dato que es interesante es saber que dentro de la Alemania nazi no existió algo así como una economía de mercado. Lo que hubo, ya lo hemos dicho, es lo que en alemán se llama la Zwangswirtschaft, es decir, la economía de fuerza. ¿Qué significa esto? Que todos los medios de producción estaban a disposición del partido nazi. Por mucho que tuvieran nominalmente dueños con propiedad privada, estaban dirigidos a los fines políticos que establecía el partido. Tenían que producir lo que el partido decía, vender a los precios que el partido decía, en los momentos que el partido decía y a las personas y grupos que el partido les decía que tenía que hacer. Entonces, es falso que en Alemania existió capitalismo. No existió capitalismo, existió una economía completamente controlada por el Estado, es decir, también nacionalizada parcialmente por el Estado, donde incluso la propiedad privada nominalmente llegó a desaparecer, así como ocurrió en la misma Unión Soviética. De otra parte, hay que recordar que nazis y comunistas son básicamente grupos que disputan un mismo espacio de poder, y por eso es que se produce esta confrontación. Son doctrinas hermanas y grupos políticos hermanos que terminan en un conflicto fratricida porque están luchando por los mismos espacios de poder, y de ahí surge el mito de que nazis y comunistas son fuerzas opuestas y que unos defienden el capitalismo y otros defienden la dictadura del proletariado simplemente y la economía centralmente planificada, pero eso es falso. Friedrich von Hayek lo explica muy bien, el premio Nobel de Economía austríaca, que vivió todo esto y que viene del socialismo fabiano, es decir, él había sido socialista. Señala en la década del mismo 30 y 40 que el marxismo es el fundamento epistemológico, es decir, de la teoría de conocimiento del nazismo. Y llega a decir Hayek que la revolución comunista ya había tenido lugar en Alemania, porque los nazis eran lo mismo que los comunistas, eran idénticos. Básicamente lo que hacen los marxistas es decir que hay una lógica y una racionalidad que se aplica a los burgueses y otra que se aplica a los proletarios, y estas son incompatibles. Por lo tanto, el conflicto entre ambos es irremediable y tiene que haber una lucha de clases para obviamente liberar a las supuestas víctimas que vendrían siendo los proletarios de los explotadores que vendrían siendo los capitalistas, y que los únicos que pueden ver la verdad de todo esto son los marxistas con su método ideológico del materialismo dialéctico. Ellos sí tienen acceso a la verdad y por lo tanto tienen que seguirlo, y en última instancia se produce esta lucha de clase final que termina con el fin de la historia. Bueno, los nazis, explica Hayek, hicieron exactamente lo mismo. Tomaron de Marx la idea de la fragmentación en la razón humana y dicen, bueno, hay una lógica de los arios, hay otra lógica de los judíos, estos son dos grupos que son incompatibles, los judíos son los malos, son los explotadores, son los que abusan de los arios, y por lo tanto los arios con su propia lógica, su propia racionalidad, tienen que enfrentarse en esta lucha existencial con los judíos y tienen que eliminarlos, así como los marxistas planteaban que había que eliminar a los burgueses, es decir, exactamente lo mismo. Y por eso, insisto una vez más, cuando ustedes ven en la práctica los resultados de las revoluciones comunistas en dictaduras totalitarias son idénticas a la de las revoluciones fascistas nacionalsocialistas, en el caso alemán con Adolf Hitler. Entonces, esta idea de que los liberales que defendemos el derecho a propiedad, el derecho a la vida y a la libertad frente al poder del Estado, e incluso con teorías que llegan a plantear la eliminación del Estado, es fascismo o es nazismo, es realmente una completa estupidez. En el caso del fascismo, que postula en la práctica una acción política a todas las esferas de la vida individual y de la vida en sociedad, obviamente que no hay ni un vaso comunicante con el liberalismo. Tanto es así que, como yo ya dije, Benito Mussolini explica en su artículo La doctrina del fascismo que esta es una reacción en contra del liberalismo. Mussolini, que como sabemos y he dicho era un admirador de Marx, dice claramente y de manera muy transparente que el fascismo es contrario al liberalismo. En lugar, hablemos sobre la propiedad privada. Para un libertario, la propiedad privada es el fundamento material de la libertad. Quien le arrebata a una persona el fruto de su trabajo le está arrebatando su libertad, lo está insertando en una relación de servidumbre. En cambio, para el nacionalsocialista y para el fascista, la propiedad privada debe estar subordinada a los intereses de la colectividad y concretamente a los intereses del Estado. Vamos a ver qué dijeron al respecto. En el punto 13 de su programa de 25 puntos, Hitler escribió lo siguiente: las empresas pertenecientes a trusts
serán nacionalizadas. En el punto 14 escribió: exigimos que las utilidades del comercio al por mayor sean compartidas por la nación. Además, en el punto 17 del programa pidió la promulgación de una ley que permita la expropiación sin indemnizaciones de la tierra con destino a fines de utilidad pública. A su vez, Mussolini, en el programa de San Sepolcro, anotó lo que sigue: una fuerte imposición sobre el capital que tenga la forma de una verdadera expropiación de riquezas es parte de su plan. Leyendo estas citas queda claro que mientras la propiedad privada es para el libertario un valor absoluto en tanto que reflejo de la libertad del individuo, para el fascista y para el nacionalsocialista es apenas un valor relativo a las utilidades y a las necesidades inmediatas del aparato estatal. En quinto lugar, como también lo es el marxismo. No nos olvidemos también de que Marx era un profundo antisemita, y este es un elemento fundamental en el caso del nazismo, la teoría racial, porque así como los marxistas tenían la lucha de clases, que también la tienen los nazis, porque es una revolución en contra de la burguesía que se considera un orden creado por el capitalismo de origen judío, también tienen ese elemento de lucha de clases los nazis, pero se enfatiza más lo de la raza. Bueno, como digo, como los marxistas tenían este elemento de lucha de clases, también tienen un elemento racista. De hecho, Marx, que era de origen judío, escribe un ensayo, un libro que se llama Ensayo sobre la cuestión judía, y en ese ensayo, si ustedes lo leen con cuidado, se van a dar cuenta de que Marx es profundamente antisemita. Bueno, los comunistas siempre han detestado a los judíos, aun cuando algunos de sus teóricos hayan tenido origen judío. ¿Por qué? Porque los consideran responsables de la creación de todo este sistema financiero internacional, del mercado, del capitalismo y todas estas cuestiones que supuestamente oprimen y abusan a todos los demás, donde los únicos beneficiados serían ellos. Entonces es obvio que los marxistas van a odiar a los judíos. Además, en ese ensayo sobre la cuestión judía, dice Marx que los derechos humanos son un invento de la burguesía para defender el orden capitalista. ¿Por qué? Porque los derechos humanos terminan por proteger nuestros derechos individuales y en consecuencia hacen que la revolución del proletariado sea imposible, porque si tú tienes que respetar el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de otro, tú no puedes llegar, ir y cortarle la cabeza a la burguesía, no la puedes exterminar físicamente, que era lo que decía Marx que había que hacer si era necesario con la burguesía para poder destronar el sistema capitalista y lograr la liberación del hombre. En principio, da lo mismo cuántos millones de muertos esto costara. Esto explica que nazis y marxistas postulen en última instancia lo mismo desde el punto de vista filosófico, esa reacción contra los derechos del individuo, contra el capitalismo, contra el libre mercado, para que el Estado controle todo y que en la práctica obtengan exactamente también los mismos resultados. Eso no es una coincidencia. Cuando uno ve todos los regímenes comunistas de la historia que han ocurrido en distintos contextos culturales, uno puede ir a la Alemania comunista, a la Rusia soviética, a la China comunista, a la Cuba de Fidel Castro, todos terminan exactamente en lo mismo que terminaron los nazis. Campos de concentración, ejecuciones, confiscación de propiedad privada y prohibición de libre circulación de bienes y todos los estragos que conocemos, miseria generalizada, en muchos casos imperialismo desatado y guerra. Entonces no hay que confundirse. El liberalismo es completamente lo contrario al nazismo, lo contrario al fascismo, que viene siendo idéntico desde el punto de vista de la matriz ideológica, salvo por diferencias más bien marginales, a lo que es el comunismo y el marxismo. Y en consecuencia, los que son los verdaderos nazis, los que son los verdaderos fascistas, son los de izquierda, los que califican de fascistas a los liberales. En lugar, hablemos sobre las concepciones de la economía. Para el libertario, la economía tiene que ser libre y desregulada. Un libertario cree en la libre iniciativa de los individuos, que no se encuentre limitada por burócratas que se creen omniscientes y que todo lo que logran es destruir las señales del mercado. En cambio, para fascistas y nacionalsocialistas, el mercado debe ser constantemente intervenido, planificado y dirigido por las autoridades políticas. Vamos nuevamente a leer a Mussolini y a Hitler. Ante las doctrinas liberales, el fascismo se mantiene en actitud de absoluta oposición, así en el campo de la política como en el de la economía. El Estado se agiganta, solo el Estado puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. Hitler llegó incluso a impulsar la idea de que el trabajo debía ser organizado por la maquinaria estatal. En Mi lucha escribió esto: es deber del Estado asegurar a cada uno la actividad que corresponda a su capacidad. El hombre debe continuar educándose, ennobleciéndose, pero eso solo será posible dentro del cuadro de una cultura general cuyo fundamento debe ser siempre el Estado. Para la conservación de ese Estado debe el hombre aportar su contribución. Es decir, el hombre trabaja no para sí mismo, sino para el mantenimiento y la expansión de la autoridad estatal. Finalmente, en sexto lugar, hablemos sobre la ontología social. ¿Qué significa ontología social? Es la concepción que se tiene sobre lo social. ¿Qué significa lo colectivo? ¿Qué significa la sociedad? Para un libertario, la sociedad no es más que un conjunto
de personas individuales, con proyectos de vida individuales que no deben ser coercionados siempre que no violenten los derechos fundamentales de los demás. Así las cosas, para un libertario, el Estado jamás puede sacrificar al individuo en el nombre del colectivo o en el nombre de la sociedad. Al contrario, para los fascistas y nacionalsocialistas, la sociedad es una entidad ontológica y moralmente superior a la persona individual. Por lo tanto, la persona siempre puede ser sacrificada en el nombre del colectivo totalizante que no es otro que el Estado. Nuevamente vamos a leer a Hitler y a Mussolini hablar al respecto. En la doctrina del fascismo, Mussolini escribe: si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo significa individualismo, podemos imaginar que este será el siglo colectivo y por lo tanto el siglo del Estado. Para el fascismo el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. En Mi lucha, Hitler a su vez escribía lo que sigue: el nazismo abreva en la subordinación de los intereses y de la vida del individuo a la colectividad. Reconoce la necesidad recóndita de la conservación de la especie a costa del individuo. A su vez, en 1929, también Hitler, en un célebre discurso, dijo que la grandeza del movimiento consistía en que miles de hombres han constituido exteriormente casi una unidad, que realmente estos hombres son uniformes no solo en ideas, sino que incluso su expresión facial es casi la misma. Mirad esos ojos alegres, ese entusiasmo fanático, y descubriréis cómo 100.000 hombres de un movimiento se convierten en una sola persona. Colectivismo versus individualismo. El libertario es ontológicamente individualista, mientras el nacionalsocialista, el fascista y también el socialista secas son colectivistas radicales. Dicho todo esto y habiéndote detallado estos 6 puntos, habiéndote mostrado la bibliografía fascista y nacionalsocialista, la próxima vez que escuches que alguien diga que un libertario equivale a un fascista, sabe que estás frente a un ignorante o peor aún frente a un manipulador.